A ver, es un placer teneros hoy aquí, tener a Aitor y estar presentando una nueva edición de 70 Teclas. Es un placer como dama estar aquí representando a dama y es un placer compartir esto como teclista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos rondando ya el aniversario de 70 Teclas, que supongo que es algo que luego contará Carlos un poquito, así sin desvelar mucha sorpresa. Pero sí que yo creo que es un momento como muy interesante, que es por lo que nació y recupero un poco el espíritu del nacimiento de estas ediciones de 70 Teclas, que es conectarnos con las publicaciones de los guiones, ¿no? Cuando nos reunimos en 8:30 y pensamos que había que volver a editar y a dar un impulso a los guiones, vimos claramente algo que nos interesaba mucho, que era que tuviéramos contacto con los propios guiones de los compañeros para que eso nos dejara desgranar un poco el proceso de la escritura. Y ahí hicimos 2 líneas muy claras, que era apoyar a las mejores películas que elegían los propios teclistas, que elegíamos, y las series que nos habían parecido a los guionistas las más destacables de ese momento, para un poco desentrañar eso, el proceso de escritura, el proceso creativo. En este caso es Patria, recayó sobre las manos y el compromiso de Aitor, y yo creo que es una voz acreditadísima para explicaros cómo fue ese proceso y para que podáis tener el guión y poderos centrar y ver cómo ha sido eso. Así que yo lo dejo en manos de Carlos, que es un poco el hacedor de toda esta historia. La gran tecla. La gran tecla. El teclón. El teclado. El flor. Que además conoce muy bien a Aitor y entonces le puede hacer las preguntas que más le gustan. Es muy interesante. Así que nada, os dejo aquí mano a mano y en buena compañía. Y bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa, que es la casa de los autores y las autoras. Así que adelante. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, Virginia. Gracias a todos por venir, sobre todo. Gracias, sobre todo, a Aitor, que es el hombre más ocupado de todos los que estamos aquí, probablemente, por haber sacado un rato para venir aquí muy gentilmente para hablar de Patria. Todo esto que contaba Virginia es verdad que hemos cumplido 10 años, una asociación que nació, yo lo cuento siempre, así de una manera muy espontánea, ¿no? Nos reunimos hola. Nos reunimos en la librería 8:30 y había fallecido Jesús Robles, el librero, y de repente todos teníamos una sensación de agradecimiento por la cantidad de guiones que habían publicado, ¿no? Yo a veces cuando doy clase de guión, lo primero que digo a los alumnos es leer guiones. O sea, lo segundo, lo primero que digo es escribir, y lo segundo es leer guiones. Casi se me ha acabado la clase con decir eso, ¿no? Y entonces pensamos, viniéndonos arriba, que podíamos pagar entre todos los 2 guiones al año. ¿Cuántos hacen falta? Como nos reunimos en torno a unos 70, que ha fluctuado, pero seguimos siendo más o menos unos 70 guiones en activo, de repente alguien pensó que eran más o menos, depende de la versión que tengamos, los teclados, las teclas de un teclado. 70, y decidimos que éramos 70 teclas, y era lo que hacía falta para publicar un libro más o menos. Desde el primer momento, desde antes del primer libro, Dama nos llamó y nos dijo, oye, patrocinamos esto, respaldamos esto, apoyamos esto, lo que podamos. La asociación es vuestra, es una asociación de guionistas, es una asociación que tiene vida propia, pero todo el respaldo y la posibilidad de sacar algún libro más o de si en algún momento no teníamos posibilidades, y por supuesto la difusión y el apoyo jurídico y todo, corre de su cuenta. Con lo cual, entre la librería 8:30, la asociación y Dama, tenemos con Patria 19 títulos, de nada más y nada menos. Hemos cumplido 10 años y estamos preparando algo que suene a festejo, a edición especial. Pero no voy a decir nada más porque queremos hacer algo que creo que va a sorprender mucho a la gente, empezando por mí. Pero espero, sobre todo si sale. Pero espero que salga. Y en este libro en concreto hay que dar muchas gracias a Aitor, por supuesto, y a toda la gente que ha colaborado en Dama, en la maquetación, en HBO, por parte de Tusquets Ediciones y más gente. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío porque habéis venido aquí a hablar del libro, y sobre todo Aitor. Este es una serie que fue muy deseada, muy ansiada, muy codiciada y muy esperada. Yo no recuerdo ningún otro caso como el de esta serie, no lo he vuelto a ver, realmente te lo digo, ¿no? Uh-huh. Y como han pasado por diferentes cuestiones, no hemos podido publicar el libro antes, sí. Y ha pasado ya 3 años desde que se estrenó.
Sí, 3 años, sí. Me parece mentira. 3 años más los 4 que estuve haciéndolo. 4 años haciéndola y 3 años. O sea, que tú estás de Miren y de Vittorio un poco empapado. Empapados. A día de hoy, 3 años después del estreno, Ujú, que fue todo muy sonado, sí. ¿qué recuerdo tienes? O sea, ¿qué huella te ha dejado a ti la serie y la escritura del guión? Bueno, la escritura fue un placer. La serie Pues digo que ahora más agridulce. a veces los guionistas tenemos una cosa de ¿cómo recuerdas este proyecto? ¿Te maltrataron? ¿Te sentiste bien? No, la parte del guión, que bueno, ahora estamos aquí en la casa de los guionistas, y la parte de la escritura fue agradable, sobre todo al principio, porque nadie esperaba nada. O sea, quiero decir, no había nadie, estaba yo con el ordenador Pero muy pronto, porque empecé muy pronto con el proyecto, antes de que se publicara ya me interesé por el libro y me hice con los derechos. Y al principio bien, pero luego se publicó y empezaron a salir ediciones. Yo no pensaba, la verdad, o sea, cuando adquirí los derechos, pues Lo adquiriste antes de que se publicara, incluso, creo, ¿no? sí, el proceso, sí, yo leí una reseña, yo estaba escribiendo una cosa sobre el mismo, vamos a decir, tema o universo, mejor dicho, y bueno, mirando por internet llegué a la página web, a una reseña, bueno, a un anuncio, en realidad, en Tusquets, en la editorial, y leí la sinopsis y dije, ¿y esto? Lo típico, ¿no? Que estás escribiendo una cosa y dices, mierda, se parece. Y entonces escribí a la editorial preguntando, me dijeron que no se había publicado, pero me mandaron el PDF por si la quería leer. Y la leí en PDF. Y flipé, me gustó mucho, me pareció inédito más o menos que en un mismo relato estuvieran las dos caras del conflicto, esta palabra que no se puede decir, pero del conflicto. Ahora vamos con eso. Y me gustó, me llamó eso la atención, me gustó cómo sonaba, me sonaba a verdad todo, o casi todo, y sobre todo las mujeres, las madres, ¿no? De hecho, pensaba que se debería haber titulado Matria más que Patria, la verdad. Y entonces, bueno, empecé a negociar con los derechos, me dijeron que vale, y estaba negociando, y eso pasó en 2 meses, y a los 2 meses se publicó. E inmediatamente fue un éxito. Yo no lo esperaba porque todo el tema de ETA daba como pereza, ¿no? Sobre todo en las series, en las películas también, pero no pensaba. Yo sí pensaba que a ver si conseguía hacerla, pero no estaba muy seguro. Pero de repente fue un boom. Llegó a vender más de 1 millón de ejemplares. Sí, no sé cuánto, pero muchísimo. Sí. Y entonces los de la editorial me empezaron a decir, segunda edición, tercera edición, quinta edición, octava edición. De joder. Y tú con el contrato de los derechos Con los derechos, sí. y sin haber escrito una línea, claro. No, exacto, todavía no había empezado. Digo, uy, esto empieza... Y las reseñas. Y como siempre pasa, o como muchas veces pasa, cuando hay un éxito, pues los políticos intentan apropiar de los éxitos, ¿no? De cualquier cosa. No tienen la iniciativa, pero saben cuándo se tienen que subir al carro. Y eso empezó a ocurrir también con los periodistas, y eso me empezó a incomodar un poco, y empecé a abstraerme, pero ya la había vendido. Ya se lo había picheado a Miguel Salvat, que no tenían sede todavía, lo hice en un bar, y ya era tarde para echar atrás. Con lo cual, el panorama, yo estoy hablando, claro, esto es una publicación auspiciada por guionistas, en una casa de guionistas, además, estamos hablando de la presión de tener que escribir un guión, Sí, que siempre piensas que no te va a salir, obviamente, que es una muestra de sensatez para trabajar. En tu caso, tú probablemente pensarías, a ver cómo hago esto, y mientras estabas pensándolo, la bomba se iba inflando, ¿no? O sea, de repente, Sí. el libro que habías comprado que te gustaba mucho era el libro del que más se hablaba, el libro que todo el mundo había leído, sí, el libro que todo el mundo estaba deseando saber qué iba a pasar con él, sí, y aquella cosa que se llamaba HBO, que nunca, que idolatrábamos en la distancia, sí. llega aquí y resulta que la primera serie que se va a hacer de HBO se anuncia a un platillo que va a ser Patria. Y tú tienes que imagino, ir a todas partes, Sí, perdóname, sí. fingiendo que te ha estado controlado. Y que todo bien, que todo estaba planeado. Y no era así. Pero esa era una parte, la parte del trabajo. Luego entró la parte, digamos, más... Claro, yo soy vasco y además tengo una edad que muchas de las cosas que han pasado, que se relatan en este libro y otras, las he vivido de cercana,
desde de cerca. Y eso sí que me agobiaba más. O sea, aparte del libro... La responsabilidad, dices a lo mejor. Sí, la responsabilidad, porque yo quería hablar del libro, o sea, yo iba a adaptar el libro, no la historia del País Vasco, sino el libro, pero era difícil que no contagiarte de las voces, del cacareo, de las pretensiones, y sobre todo cuando se querían apropiar del libro y decir, esto es lo que ha ocurrido, y decía, sí, estoy seguro. Entonces no quería ser de repente la persona que fijara el relato de esa manera, o que yo no estaba del todo de acuerdo con lo que escuchaba. Y eso me incomodaba un poco, pero seguí adelante y hice un ejercicio por primera vez en mi vida, la verdad, porque nunca lo he hecho. Yo escribo libremente y al que le guste bien y al que no, pues nada, lo mismo. Pero aquí no era tan sencillo pensar así. Había que ser un poco responsable. A mí, antes de que entremos un poquito al día a día o al mes a mes de cómo fue ese proceso de escritura, bueno, tú decidiste escribirla solo, o fue Sí. que esto es un empeño todavía mayor. En una serie es muy habitual trabajar en equipo, trabajar con alguien cercano, y estabas tú ahí lidiando como productor y como guionista con HBO y con tu cabeza también. Eso es. Yo me gustaría hacer un pequeño inciso aquí a esto que has contado. Es una historia que te interesaba como guionista, pero tú eres de Donosti, y yo creo que, yo te lo he oído contar alguna vez, yo creo que la gente no sabe muy bien, y es muy interesante cómo para ti, yo era testigo cuando trabajé contigo hace unos años, que andabas detrás de una historia, eso que has contado lo he Sí. visto, andabas detrás de contar algo que había llegado el momento de contar qué había pasado en el País Vasco, en qué situación estábamos, cuál era la herencia de la violencia y tal. Pero claro, tú venías de ser guionista criado en Donosti, eso además, ¿no? Y tú has contado alguna vez, me gustaría que lo contaras, si te parece, Sí. ¿cómo fue para ti lo de empezar a ser guionista, ¿no? Que no estaba previsto, como casi ninguno de nosotros, el ser guionista. ¿Cómo te interesaste tú por las historias de los demás, o por la ficción, o por esto de contar historias? Bueno, a ver, esta sí que no me la esperaba. Ahí está. Yo... Es muy bonito. Sí, bueno, yo era mal estudiante, no me gustaba el colegio, nada. Y enseguida con razón, me etiquetaron como un desecho, ¿no? Digamos. Entonces fui a formación profesional, porque en aquel momento, no sé si todavía hoy, era, pues bueno, el pelotón de los torpes, ¿no? Y ahí me fui yo. Además, a hacer formación profesional agropecuaria. Y es lo que he hecho, es lo que he estudiado en una granja. ¿Has ejercido alguna vez? No, porque un profesor de esa escuela, de la FP, en quinto, cuando ya acabé, yo quería irme a hacer ingeniero agrónomo, porque te convalidaban, si hacías formación profesional agraria, te convalidaban y podías hacer ingeniero agrónomo, sí, creo que se llamaba así, Sí. en Pamplona o en Zaragoza o algo así. Y yo era mi pretensión. Pero a pesar de todo, seguía siendo mal estudiante también en formación profesional. Entonces el profesor, que era el jefe de estudios, me dijo, oye, Aitor, ¿tú qué vas a hacer ahora cuando acabes? Y yo, pues, irme a ingeniero agrónomo. Y me dice, Aitor, tenemos que hablar, porque soy tu profesor de matemáticas y de física y no estás preparado para hacer una ingeniería. Y yo, no. Dice, no. Entonces, pero te hago un pacto, o sea, te propongo una cosa. Si tú desistes de ir a ingeniero y te dedicas a escribir, te apruebo. Y matemáticas y física. Por ahí también, que tú trabajabas en la carnicería en pleno centro de Donosti. Y en el mercado de la Brecha. Y estuve ahí varios años, hasta que el guardavinos, el guarda jurado del mercado, me vino un día, que era un chico un poco más mayor que yo, y me dijo, "Mira, van a hacer un curso de guión en San Sebastián, en una casa de cultura que se llama La Rochene. Van a hacer un curso de guión, ¿por qué no te apuntas?". Yo me voy a apuntar, porque hablábamos todo el rato de cine, de cosas así. Yo iba al festival de cine a ver películas. Y vamos y tal. Y era los sábados. Negocié con mis padres y fui a una clase de guión. Bueno, a un curso de guión, a la primera. Había un mogollón de gente. Me parecía un coñazo y no volví. Pero al cabo de un tiempo, el chico este me dio otro tríptico
y abrían una escuela de cine en Urnieta, que es un pueblo cercano a San Sebastián, también una casa de cultura, que era un curso de 8 meses, y ya negocié con mis padres, me apunté, me dio clases gente, Enrique Urbizu, Michel Gaztambide, Rebordinos, un curso de cine porno. ¿Teórico y práctico o solo teórico? Solo teórico, pero aquí me lo dio, que aprendí bastante. Y a partir de ahí ya enseguida Esperanza Lufiego también. Bueno, y a partir de ahí pues ya les gustó cómo escribía, me empezaron a dar pequeños trabajos y hasta hoy. Bueno, a mí me parece necesario contar esto porque también desde la industria, incluso desde el público, a lo mejor cuando se presentaba que se iba a adaptar, era como de el gran productor del Príncipe, que había sido un triunfo en una generalista, el mayor triunfo de la generalista de los últimos tiempos, y gran guionista con una carrera bastante larga. Es decir, que a veces parece que, bueno, que hemos nacido productores o hemos nacido guionistas, para nada. Entonces, si volvemos entonces de este pequeño flashback, volvemos al momento en el que aquel guionista está enfrentado a escribir la historia. La novela era una novela de la que todo el mundo tenía su opinión, todo el mundo tenía su versión. Es verdad que es una novela que intenta como plasmar un estado mental dentro del País Vasco, que es muy difícil de retratar. Y para empezar entrando en materia, es una novela que está contada en 2 tiempos, lo cual es maravilloso para volverte loco en una serie y para tú convencer a una productora, sea HBO o quien sea, de que aquello se va a entender, que es la tarea fundamental del guion, ¿no? A veces. ¿Cómo te enfrentaste a ese encaje de los 2 tiempos, ¿no? Sabéis que es la historia de 2 familias, la familia de una víctima de ETA y la familia de un terrorista que conviven dentro del mismo pueblo imaginado, y se habla del momento del año 89, creo que es, ¿no? En el que se produce el atentado, y de 2011, cuando acaba ETA. Cuando está, entonces se mueve más o menos en 2 franjas de tiempo que tienen que ver con el momento del atentado y el momento de los últimos sectores de la violencia, ¿no? Que se plantean cosas. ¿Cómo te enfrentaste a ese encaje temporal para empezar? Bueno, había un hecho que era el atentado. Yo lo puse, o sea, en la pizarra puse el atentado, ¿no? Los días o las semanas del atentado. Y luego antes del atentado y después del atentado. Eso es lo que... Y me lo simplifiqué así. Es verdad que después del atentado era bastante sencillo porque era todo el mismo año, más o menos en el 2011. El atentado también era sencillo, pero era más complicado el pasado. Porque el pasado abarcaba muchos más años. Entonces eso sí que fue un poco complicado y tuve que simplificar algunas cosas. Pero yo me lo tomé como lo que sentí cuando leí la novela, que era una especie de deshielo. Estaban detenidos en el tiempo los personajes, uno muy detenido porque estaba muerto y los demás detenidos porque, digamos, la onda expansiva del atentado los había mandado a cada uno a un sitio, pero estaban congelados. Y yo me lo imaginé así. Y pensé, bueno, pues con la vuelta de la... ETA anuncia el cese definitivo de la violencia, o sea, de la lucha armada, perdón, y ella decide que es el momento de regresar al pueblo, ¿no? Que me parecía como de western, eso, ¿no? Que un hombre llega, una señora llega. De hecho, así empiezas. Así empieza, exacto. Entonces, a partir de ahí se empieza como el hielo empieza a resquebrajarse en el presente. Pero para que eso se entendiera, tenía que ir contando el pasado en paralelo, ¿no? Y eso es lo que hice. Y repetir el atentado varias veces, desde puntos de vista distintos, ¿no? Para ir completando la información que teníamos sobre la relación de las familias. Bueno, eso era lo que me importaba, porque también conocía, bueno, un hecho dramático, terrible, como un atentado, como hackea la vida de un montón de personas. Y yo creo que ahí eso me gustó, cómo lo hacía de manera distinta en cada uno de ellos, ¿no? Y eso es lo que más me interesó. Por ejemplo, el personaje de Nerea, que es la mujer la hija del Chato, me gustaba porque no se comporta como una víctima, como lo que tú crees que es una víctima o lo que tú... Se comporta de otra manera y eso me gustaba eso. Me gustaba que el personaje fuera distinto, ¿no? Que
que reaccionara, que no quisiera ir al funeral. Bueno, creo que eran interesantes esos personajes y así lo hice. En el prólogo cuentas que nunca hayas adaptado una novela. ¿Y esto te ha parecido más... ¿qué diferencias has visto en una cosa como esta? ¿Tienes algo que sujetarte? ¿Te planteaste, por decirlo de alguna manera, la fidelidad a la novela como un objetivo? Pues yo lo que no quería era hacer muchos malabarismos ni con la escritura ni después con la filmación. Aparte que no me gustan. Así, esto me parecía que tenía que ser simple, elemental, básico, porque los personajes y la situación también es muy primaria. Entonces empezar a hacer malabarismos con la cámara, que queda muy guay y todo eso, o incluso con la escritura que lo permitía entrar, salir de uno, no me apetecía. Me parecía que era desvirtuar algo muy básico, era un pastel vasco, que no tiene nada, ni merengue ni nada, ¿sabes? Pum, sí, seco, pa. Y eso me gustaba y no quería decorarlo, la verdad, no me apetecía. Solo me planteé pequeñas cosas como, por ejemplo, no hacer flashback dentro de flashback, que uno recuerda y al final, ¿a dónde estábamos? ¿No? Quería que cada uno tirara de su historia y ya está. Tenía querencia por las mujeres, sobre todo por las dos señoras mayores. Y luego me llamaba mucho la atención la relación de ellas con sus hijas, ¿no? La relación, sí, sobre todo con las hijas, ¿no? Con ese cariño áspero que tienen, ¿no? Como de madre vasca, ¿no? Que es que te quiero, pero con lija un poco, ¿no? Y entonces eso me gustaba mucho. Eso me interesaba. Es lo que me interesó. En la serie, más incluso con la novela, sobresalen en primer término, como has dicho tú, los personajes de las madres, ¿no? Sí. Son dos grandes personajes que les han propiciado además premios a las actrices porque además están estupendas, ¿no? Y de hecho la primera, que me acabo de acordar, la primera casi imagen publicitaria de la serie fue estas son ellas dos, ¿no? ¿Cómo te acercaste, cómo moldaste esos personajes? Porque incluso como espectador es muy fácil acogerse al cliché de estar del lado de uno o estar del lado de otro. Imagino, no sé si lo jugaste de alguna manera, porque a lo largo de la serie uno tiende a comprender a uno, luego al otro, luego quitar la razón a uno. ¿No? Claro, esa era un poco... Son los grandes personajes, las mujeres. Sí, las mujeres son... El hecho de que son madres, de que, vale, ha sido este desastre, pero tenemos que volver a generar vida de alguna manera en esta relación tan helada, ¿no? Eso me interesaba mucho. Y claro, con esa potencia que tienen ellas, ¿no? Que solo se pueden odiar de esa manera los que se han querido mucho. Parecían hermanas, dos hermanas muy enfadadas. Pero me gustaba también que había como un respeto entre ellas siempre, porque me gustaba que no le critica. Hay un momento que le está diciendo, le han mandado cartas de extorsión a mi marido, y la otra está diciendo, ay, pues mi hijo está en ETA, y no lo asocian. No. Que podía mandar la carta a él, ¿no? Claro, sí, no lo asocian, no. Es como, yo tengo este problema, tú tienes este otro, joder, cómo es la vida, ¿eh? Pero no lo acaban asociando, y eso eso para mí era un gesto de amor. Luego la realidad les va acercando, el coro les va comiendo un poco la cabeza a una y a otra, pero acaban emergiendo, y a mí esa historia me gustaba mucho. Si no hubiera acabado con el abrazo, no hubiera adaptado la novela, no me hubiera gustado. Claro. Y porque se puede acercarte a este problema al conflicto vasco, como a todos los conflictos, pero bueno, yo este es el que he vivido y es el que sé más, de muchas maneras, y puedes odiar para siempre, ya está, que es súper legítimo. Puedes querer vengarte, que también es legítimo. Puedes hacer lo que te dé la gana. Pero a mí me interesaba esta reconciliación, por decirlo de alguna manera, tibia. Un inicio de reconciliación. Porque si algo demuestra, sobre todo esta historia, es que hay que seguir viviendo después. No cohabitando también, viviendo juntos, ¿no? Y mezclándose. Y dentro de 20, 25 años, nadie se acordará de esto. Y por suerte. Y las nuevas generaciones, pues, no tienen que heredarlo. Y creo que esa
dos mujeres con poca cultura, que lo que van es a comer croissants o churros a una poca cultura, elementales, que van a charcutería, que su vida es muy simplona, tal, y de repente tienen la altura de miras como para frenar ¿no? Algo que otras, bueno, que personas más elevadas, más sofisticadas, con poder, etcétera, no son capaces, ¿no? Y eso es lo que a mí me emocionó. Y además, ellas son los personajes fuertes de la historia, porque en el caso de una de ellas, su marido es la víctima, pero en el caso de la otra también es un personaje mucho más fuerte que él, ¿no? Él no tiene norte a lo mejor y ella siempre, Exacto. como que si no lo tiene, se lo inventa, ¿no? Exactamente. Y a mí eso me fascinaba. Me parecía un ejemplo, o por lo menos una vía posible también de cara a la realidad, ¿no? Y eso es lo que me gustó. Esto lo escribiste en el año 19, están fechados los guiones, probablemente empezaste en el 18, no lo sé, una cosa así. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlos? 10 meses. 10 meses, lo he dicho muy rápido, lo tienes muy grabado. 10 meses. Sí. 10 meses que como el preso poniendo palotes, ¿no? Un mes. Sí, hacía uno, lo mandaba, hacía otro y así. Pum, pum, pum. ¿Qué relación tuviste con el escritor? ¿O fue un escritor desprendido? Sí, muy poca. De hecho, yo lo conocí el día que firmé y ahí firmamos, ahí lo conocí. Me dijo que no se iba a meter en nada, que él ya había hecho su trabajo y así lo hizo. Qué respiro. Sí. Como decía Pablo Basile, ahora que esto decía, solo adapta a muertos, los otros son un coñazo. Digo, este no está muerto. Y este no estaba muerto, pero como si lo estuviera, porque realmente él no dijo nada. Yo sí le insistí, cuando terminé, digo, te mando los guiones, si los quieres leer. Me hizo 3 apreciaciones. Una era que había puesto una canción en un momento que van a una discoteca y me escribió, esa canción en esa fecha no la habían publicado. Qué barbaridad. Otra fue cuando dije que el sol salía en la Concha y me dijo, no vas a poder volver a San Sebastián si dices que sale el sol, ahí se pone. Y ya, es verdad. Y la otra no me acuerdo, pero eran todas así cosas muy, muy pequeñas, le gustó. Aparte de la presión como guionista, había una presión notable de cómo llevar esto a cabo, ¿no? Sí, para mí fue como volar a otra altura, porque yo soy de una generación, pues como tú, que hemos recibido durante años y años por hacer, como dicen los de HBO, Chip TV, ¿no? Pues eso. Pues por hacer... ¿Dicen eso? Chip TV, sí, Chip TV. Bueno, pues eso. Pues hemos hecho mucha Chip TV, pero con orgullo y con ganas e intentando mejorar. Y entonces esta serie llegó en el momento en el que llegaron las plataformas. Y entonces había que hacer telepremium, que yo lo entendí, no lo había oído nunca, ¿no? Telepremium. Y yo, claro, telepremium es pues con más dinero, ¿no? Y ya está. Pero no, son más cosas que premium. Entonces los de HBO me decían, bueno, dime directores que hayan hecho telepremium en España. Digo, no hay. Es que no hemos empezado. Se ha hecho una de que hizo Canal Plus, como era aquella de Chirves, Crematorio. La de Trueba de Jorge Sanz. La de Las chicas del cable, que es premium, semi-premium. Y ya... Premium casi ok. Casi. Y bueno, pues esta. Y claro, directores premium, guionistas premium. Y todavía los directores de cine español todavía no estaban seguros del todo de pasar al lado oscuro de la televisión. Pero como era tan goloso este proyecto, pues ya se empezó a acercar. ¿Pero en qué consistía el premio? ¿En el que se viera vistosa? ¿En que bueno, que no hubiera fuera calidad las imágenes? O... Exacto, que estuviera bien rodada, que no pareciera una tele, o sea, que no fuera todo interiores, que no estuviera todo verbalizado, que hubiera cinematografía, ¿no? De alguna manera, fueran más cortas los capítulos y sobre todo no intentar abarcar a todo el público, en fin, tener, pues bueno, lo que ahora ya 5 o 6 años después ya todos sabemos distinguir, ¿no? Pues eso no era tan sencillo en ese momento y sobre todo con británicos, que para yo, desde mi punto de vista, casi todo lo que hacen es premium, ¿no? Sea en abierto o no, ¿no? Entonces, bueno, eso fue complicado, pero bueno, fue un gran aprendizaje. Como productor más, yo recuerdo haberte oído comentar también que había tanta expectación por la serie y había sido tan bien recibida la novela
que probablemente se te postularon para ser actores, directores o lo que fuera de la película, Puedo chantajear. todo el cineguía que se decía antes, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, tengo bastantes mails diciendo, yo nunca he hecho esto, pero... sí. O sea, también... Sí, No. bueno, era una oportunidad, ¿no?, de hacerlo. A mí eso me pareció súper grato porque realmente actrices o actores que eran inalcanzables para los estándares de la televisión que nosotros hacíamos, de repente, quieren participar de esto. Directores de cine que nunca han hecho televisión porque no han querido, se acercan, quieren hacer esto. Bueno, eso fue un aprendizaje para mí, sí. Sobre todo llevar luego el timón de todo eso, con todas esas presiones de todo tipo, y era mi primera vez con este tipo de series. Y Irene, decía que tenías tu productora, que era como el segundo proyecto, decías, pero llevas una trayectoria ya de unos años como guionista-productor, ¿no? Que Sí. es una cosa que ha ido a más, Además, por fortuna o por desgracia, ha ido a más de los depende del día. años. Y estoy seguro que tú tienes mucho que decir sobre las ventajas y las desconfianzas hacia esta figura del showrunner, ¿no? Del productor guionista, ¿no? Que tú eres un ejemplo Sí. clarísimo, ¿no? Bueno, a mí me gusta porque, bueno, soy muy mandón y entonces eso siempre me ha gustado, mandar, pero sobre todo me gusta empezar de cero y llevarlo hasta el final, el proceso de escritura, todos los procesos, todo, es que todo me gusta, hasta el montaje, que es como para mí un gran descubrimiento en esta... Llevo ya, creo que son 13 años haciendo las dos cosas y es que es una maravilla. Es que antes, acuérdate, mandabas el guión, que hasta luego. Y lo veías en la tele meses después. ¿Esto era así? Era así. En fax los mandaba al principio. ¿En cómo en él? En fax. Ah, el fax, hostia. ¿Te acordabas? Yo me he quedado parado porque yo tengo canas, entonces yo no era lo envías, yo era vas a llevarlo, Mira, todavía peor. vas a llevar el guión. Y como querías quedar bien decías, Eso tenía una parte buena. Decías, no he traído- daban muchas versiones porque, No. claro, era una movida. De hecho, ahora con... llegabas y decías, he traído 2 copias, como para que hicieran fotocopias mientras lo leía y tal. Chao. Y hasta luego. Ahora no, ahora... Sí, bueno, ha cambiado mucho la cosa. ¿Qué estaba diciendo? No, la figura, las ventajas Ah. de que vamos a llevarlo por ahí, la ventaja de que un guionista, el que ha inventado todo, el que se ha pensado todo, esté pensando ya en cómo se va a producir eso, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo, qué es lo que quieres ver, qué es lo que no quieres ver. ¿Qué pasa por todos los procesos? Al principio eres muy fantasioso y crees que todo lo que escribes se puede producir, luego llega el del dinero y dices, hostia, que no. O sea, empiezas a entender el otro lado, que hubiera sido mejor nuestro trabajo si nos lo hubieran explicado, pero bueno, lo empiezas a aprender que, bueno, que las cosas cuestan dinero, que llevan tiempo, que son complicadas, que la escritura, que no es una novela, que es un trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Sales del cuarto de escritura y a mí eso me ha gustado mucho porque me parece que es muy enriquecedor. Luego hay un momento en el que te bloquea un poco porque ya no puedes pensar solo en o sea, no puedes ser egoísta del todo escribiendo porque enseguida te acuerdas de lo que implica eso y es aquello dices, noche lloviendo, polígono. Claro, exactamente. Tienes que negociar y piensas lo que te va a decir la actriz, lo que te va a decir el otro, lo que tal. Empiezas a tener como mucho ruido en la cabeza y es más complicado de gestionar todo eso. Pero creo, sinceramente, que si te haces cargo, te responsabilizas, pues bueno, no sé si es mejor la serie, puede que no, pero creo que tiene una coherencia interna que de la otra manera es más complicado porque hay mucha gente. Esto te obliga, porque, bueno, a hablar con mucha gente, cosa que no me gusta nada. Pero bueno, vas aprendiendo y yo, para mí, creo que mejora, sí. Sí. Sí, claramente sí. Lo que pasa es que es un poco agotador. Es muy agotador. Sí. Estar de cero hasta el final, ¿no? Sí, pasa que yo ya mandar el guión y esperar a ver qué hacen, no es que no podría, ya no podría. Y como pasó a toda la industria, la pandemia cortó por la mitad el proceso de producción de la serie. Claro. La pospo, a nosotros. La pospo porque de hecho fue casi de lo primero que se estrenó en plena... Sí. Esto se estrenó en septiembre del año 2020, ¿no? Sí, en una de esas... Estábamos ahí como saliendo. Fuimos al Cinemaldi, sí, un ¿no? poco triste porque no había casi nadie,
pero yo lo recuerdo como una experiencia impresionante. Sí, ¿no? Sí. Que también sí que hubo, no pequeña, sino su gran polémica, porque empezaron a ser imágenes, hubo, como pasa más de una vez en el Cinema al Día, de una lona y un pequeño teaser de la serie en el que se ponían, de alguna manera se enfrentaban, se equiparaban las torturas y el atentado, ¿no? Exactamente. Sí, eso es. Equidistante. ¿Os llamaron? Sí. Como que equiparábamos las violencias. Pues sí. ¿Cómo viste aquello de manera personal? Pensando también, a ver si metió la pata hasta el fondo. No. Yo me dolió un poco que Aramburu, el escritor, que no se había metido en nada, se metió en eso. Yo creo que le cayó un chaparrón ahí, yo qué sé, y bueno, tiene derecho. Yo le dije, tienes derecho, pero no estoy de acuerdo, pero para nada, en lo que estás diciendo, en lo que están diciendo. Yo nunca he tenido problemas en asumir la violencia de un lado y de otro. Soy de San Sebastián, tengo una familia grande, estoy súper mezclado. Tengo no amigos, compañeros, exnovia de ETA, y amigos que ha matado ETA. Puedes decirlo a mil maneras, me da lo mismo. Es un conflicto de motivación política súper evidente. Ha habido miles de torturados, asesinados, terrorismo de Estado. Ha habido ETA ha sido muy larga y ha habido muchas ETAs, no solo una. Ha habido un montón de conflictos interpersonales, interfamiliares. O sea, en fin, un desastre civil. Y que te digan que no tiene relación una cosa con la otra es querer llorar solo por un ojo. Y no se puede llorar solo por un ojo. Y ya está, y eso es así de simple. No voy a decir ya la relación que tienen ambas imágenes en la historia que estamos contando. Y ahí es lo que, de todo el proceso, lo que he llevado peor, porque la cosa es por querer vender la historia, por querer, utilizar la cultura, vamos a decir, apropiarse la cultura y teledirigirla a un sitio y decir, no, esto es el relato, ¿no? Salía Rajoy, es el relato, salía Belén Esteban, es el relato. ¿Qué relato? O sea, ¿pero qué dicen? No es el relato. No se puede contar en una película, es una parte. Y yo tengo un compromiso personal que lo tendré hasta que me muera, no se me va a pasar. Espero poder hacer más historias de este universo, de aportar a un relato colectivo con sensibilidad, con medios, con delicadeza, con todo lo que sea capaz, trozos de lo vivido para que las personas que no lo han vivido dentro de 10, 20, 30 años tengan un montón de documentos de todo tipo a los que acudir para hacerse su propia composición del lugar. Y en ese sentido, y no sabía ni que venía José Luis, pero creo que lo que hace el Cinemaldi, estrenando este tipo de historias cada año, una u otra, ¿verdad? Como este año la de Évole, pues no sé, para mí tiene un grandísimo valor y testimonial, y entonces me jode que ocurra eso, y me jode más porque es muy popular, porque es muy que si no, a otras que no son tan populares no les hacen ni puto caso, ¿sabes? Entonces ahí hay un tira y afloja. Por un lado quieres tener mucha difusión, pero si tienes mucha difusión aparecen los... Sí, sobre todo porque se lo quieren apropiar. Era tan esperada que como que todo el mundo proyectaba, este es el canon de cuál ha sido, qué ha pasado con ETA, ¿no? Y luego porque hablaban sin verla, que es otro... Sí, claro, bueno, esto... Sí, porque, bueno, pero es que eso es la promoción, ¿no? Nosotros hacemos espectáculo, nosotros no hacemos política. Tú dirías, claro, que Patria es una serie política. Sí, claro, es una serie política, sí. Porque aquí, ¿sabes? Motivación política, digamos. Aquí hay un motivo recurrente, entrevistas sobre todo, como de que en España es difícil, casi imposible, hacer una serie política. En España todo es difícil.
No es difícil hacerlo. Lo que es difícil, lo que es decepcionante es que haya tan poca cultura, tan poco cariño por respeto, por la cultura, tan poco respeto por las opiniones distintas, por los personajes distintos, Eso es lo que es decepcionante. Pero nuestra batalla, creo, como escritores, como cineastas, lo que seamos, es dar esa batalla. Y tener esa actitud. No entrar a discutir en un Twitter proetarras. Es que yo no hago ni puto caso. O sea, es que me da igual lo que digan. Eso es lo que hay que intentar proteger lo que hacemos de toda esa mierda, digamos. Sí, pero se considera que para muchas veces nos dicen a los guionistas que mejor no hacer series políticas o series que toquen partes un poquito con espinas, porque aquello retrae a la gente, ¿no? Como que es un veneno para la gente, sí. Y como que no va a ser... Bueno, es la censura de ahora, es la censura de ahora, la censura de la mayoría, o no sé cómo llamarlo. Pero ¿cuántas veces hemos hablado los guionistas de cómo se les ingeniaba Berlanga o no sé quién, cómo para meter la doblada? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo en otro contexto. ¿Hay tabús en las series o en la ficción española que no se puedan abordar por autocensura o por cuestiones de difusión o venta? Sí, yo creo que sí habrá, pero ahora mismo no me viene ninguno. Pero hay pocos tabús ahora, ¿no? Cada vez, pero hay, sí. Te iba a decir la guerra civil por incurrir en un cliché, pero... La guerra civil... Bueno, en España realmente la guerra civil se ha tratado mucho, ¿no? Bueno, a algunos les parece que muchísimo. No sé, supongo que los aspectos más... no sé, más espinosos de la guerra civil, donde sí, se sigue hablando de ganadores y perdedores, ¿no? En una guerra civil no creo que haya ningún ganador. Hay algunos que, como ganó su bando, se aprovecharon y nos machacaron a nosotros, ¿no? O sea, a toda la población, pero no sé cuál sería el tabú ahora mismo. Pues poco más que preguntarte. Yo no sé si quieres decir algo más. No sé si como guionista sigues escribiendo ahora tus historias para tu productora o tienes tu parcelita, tu chalerito particular de escritura. Quiero decir, no, o sea, no puedes... ¿Piensas en proyectos? Sí. ¿Piensas en guiones? ¿Piensas en tu historia que quieres contar o en qué está? No, hago de todo. O sea, no puedo escribir, o sea, ya no puedo solo escribir. Y hay algunos proyectos, yo que sé, entrevías, por ejemplo, pues se me ocurre, no sé qué, llamo a David Bermejo y lo ha escrito él, ¿no? O otros, ¿no? A ti, yo qué sé. Pero también escribo yo mis cosas y espero seguir haciendo. Ya así como miniseries, porque no tengo mucho tiempo. Y además es más guay. pero sí, sigo escribiendo. Menos de lo que querría, pero sigo escribiendo. Pues yo no sé si alguien quiere, de los asistentes que estén despiertos, quiere hacer algún ¿Tan tipo aburrido? No, yo lo digo siempre por respeto. ¿Hay alguien quiere hacer alguna pregunta? Está en el momento de hacerlo, de callar. Sí. Quiero recordar que toda la polémica a la que te referías se partió de un primer teaser. Y no sé si en tu calidad también de showrunner tenías control sobre todos los elementos promocionales, ¿no? Sí. Porque sí es verdad que el teaser era, digamos que sirvió, por lo que decías, sirvió como de excusa para que, me imagino, una parte política que estaba agazapada saltara encima de vosotros, ¿no? Pero volviendo a la pregunta más técnica, era hasta qué punto tenías control sobre todos los materiales promocionales y sobre todo la campaña en promoción. Tenía control. Confiaban mogollón en mí, los de HBO. De hecho, había otra campaña. Se hizo una campaña que la idea era buenísima, pero quedó mal. A ver cómo era. Era que llovía en la calle y de repente llovía dentro de las casas. Entonces tú veías el salón, a la familia en el salón y que le llovía encima. Era una idea súper buena. Pero claro, luego vimos la foto y parecían pollos de recién salidos de la ducha, entonces no quedaba bien. Y entonces dije, pues vamos a 2 imágenes, las contraponemos y decimos, que igual lo que os he contado no es exactamente como pensáis, ¿no? Y entonces, bueno, se generó ahí, funcionó.
Creo que realmente, tanto cuando se salió la novela como quien realmente discute el discurso de la película, un poco menos que el de la novela, pero la izquierda abertzale. Sí, yo eso ya lo sabía porque no quisieron colaborar. Y luego es verdad que la Guardia Civil también me negó la ayuda. No sé si lo sabes, pero cuando estabais haciendo los casting con gente joven para papeles secundarios, no sé, por alguien muy cercano que se presentó, había un movimiento de gente diciendo ni se os ocurra. Sí, porque el relato era súper, como la recomendó Rajoy, que dijo, esto es lo que ha pasado. Y yo, pues vale, yo no creo que eso es la ley. Entonces, sí. Y eso fue, ay, yo me sentía súper incómodo con eso, pero bueno, salimos adelante más o menos. El libro que ha quedado muy chulo, la verdad, son los 2 primeros capítulos. El guión de los primeros capítulos más un prólogo es profeso de Aitor y algún otro material adicional de personajes o de sinopsis. Tanto para el que está acostumbrado a leer guiones como para el que no, que es un buen ejemplo también. Pues si no hay ninguna pregunta más, por mi parte, hasta aquí hemos podido llegar. Pues ha sido más fácil de lo que yo pensaba. Ha sido fácil, vale. Gracias.